Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos complace presentarles nuestro primer Star Medica Talks, el primero de muchos por venir. Star Medica Talks es nuestra nueva plataforma de comunicación, la cual nos permitirá, a través de ponencias, paneles y entrevistas, acercar a nuestros clientes, médicos y público en general, información y contenido de interés alrededor de los distintos temas relacionados con la salud y la atención hospitalaria. Cedo la palabra a la doctora Lucero Cruz, gerente de Cultura Organizacional de Star Medica, quien nos presentará a nuestro distinguido invitado. Buenas noches. Gracias por acompañarnos a nuestra primera ponencia del año, donde en medio de la pandemia por COVID-19 deseamos compartir nuestro conocimiento al respecto, invitando al doctor Giordano Pérez Gagiola con la finalidad de ser juiciosos de la información a la que tenemos acceso. Al finalizar la ponencia, tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. A continuación, mencionaré un resumen del currículum vitae de nuestro invitado. El doctor Pérez Gagiola es pediatra, egresado del Hospital San José, TEC de Monterrey, con mención de excelencia. Cuenta con maestría en medicina basada en la evidencia de la Universidad Rovira i Virgili, Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigador nacional nivel SNI 1 CONACYT. Director de Cochrane México y miembro de la ejecutiva de Grupos Geográficos Cochrane. Coautor y coeditor del libro Medicina basada en la evidencia, fundamentos y su enseñanza en el contexto clínico. Editorial Médica Panamericana. Es miembro fundador del Programa de Habilidades de Lectura Crítica CASP México. Y además realizó alrededor de 9 revisiones sistemáticas y 6 estudios primarios, sin dejar de lado los múltiples sinopsis de evidencia, casos clínicos y comunicaciones cortas y artículos de investigación. Bienvenido, doctor. Le cedo el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por cederme el honor de empezar estas pláticas de este año. Y vamos a hablar un poquito de lo que hemos llamado evidencia durante esta pandemia. Primero que nada, quiero dejar claro que esta plática no está patrocinada, no tengo ninguna relación con la industria farmacéutica, tampoco soy empleado de Star Medica, no me pagan por dar esta plática. Y de otra manera, quiero declarar también que voy a usar un poco de sarcasmo en varias ocasiones, yo creo, durante la plática. Quisiera que lo tomen por el lado amable o que tal vez se lo tomen en serio, porque en realidad esta plática resaltará cómo hemos usado mal la información médica que se ha ido publicando. Entonces, vamos comenzando con una reflexión. Una práctica clínica basada en la evidencia significa tomar decisiones considerando estas 3 grandes esferas. Por un lado tenemos la experiencia, por otro lado la investigación y por otro lado la individualidad del paciente. Si lo expandemos un poquito más, por ejemplo, cuando se formulan recomendaciones en una guía de práctica clínica, se deben de tomar en cuenta todas estas esferas que tenemos aquí, dentro de las cuales también está la famosa evidencia. En un mundo ideal, la evidencia y todas estas esferas se considerarían para emitir una recomendación para usar tal o cual tratamiento. Pero la llegada del nuevo coronavirus, el SARS-2, puso al mundo de cabezas. Fue un virus nuevo, impredecible, con una mortalidad considerable, que nos ha hecho a veces tomar decisiones ignorando lo que verdaderamente pudiera considerarse evidencia. En términos de esta plática, la vamos a llamar evidencia a las pruebas con las que contamos para demostrar que un tratamiento para COVID-19 es eficaz y que pudiéramos considerarlas o considerar el tratamiento como para recetarlo a nuestros pacientes en nuestra práctica diaria. Seguramente ustedes conocen ya la pirámide de la evidencia. La pirámide de la evidencia, esta donde las revisiones sistemáticas están hasta arriba y específicamente las que mencionan tener metaanálisis, son consideradas la cúspide, lo que mayor evidencia tiene. Hacia abajo están los ensayos clínicos, los otros tipos de estudios observacionales como las cohortes prospectivas, los estudios de casos y controles, etc. A veces le agregan peldaños a la pirámide, ponen a veces incluso opiniones de expertos y estudios preclínicos también en la parte de abajo, en la base, y a veces le agregan sumarios de evidencia como las guías de práctica clínica hasta arriba. Ahora,
Si consideramos que hay ensayos clínicos aleatorios que pudieran estar mal hechos con muchos sesgos y que pudiera haber también estudios observacionales con una muestra muy grande, bien diseñados, con ajustes estadísticos adecuados, se pudieran poner, en vez de esas líneas de la pirámide, se pudieran poner líneas onduladas en vez de rectas, para ilustrar que hay unos buenos y unos malos en cualquier diseño. Y aparte se pudiera quitar la parte de arriba, la parte esa de revisiones sistemáticas, porque en realidad eso es un prisma, más bien un lente con el cual pudiéramos ver todos los estudios que existen. Entonces así debería de quedar una nueva pirámide de evidencia, un trapecio de la evidencia. Ahora, ¿qué pasó con la llegada del virus? Pues necesitamos un tratamiento y necesitamos evidencia, pruebas de que el tratamiento funciona. Si tuviéramos tiempo y dinero, este sería el caminito para desarrollar un medicamento nuevo. Es una ruta demasiado larga y es apropiado buscar tratamientos, medicamentos que sean ya disponibles, que pudieran servir para esta enfermedad. Entonces, así empezó la pandemia en diciembre del 2019 en la región de Wuhan, en China, y para febrero del 2020 se publicó en la revista Cell Research, parte de la editorial Nature, un primer estudio que hablaba del efecto in vitro de la cloroquina para inhibir la replicación de este virus. Estos medicamentos que ya están disponibles, ¿qué fueron lo que hicieron los investigadores? Pues en algún momento escogieron los medicamentos que ya estaban disponibles y que en algún momento se había demostrado que tenían propiedad antiviral, en especial contra los coronavirus previos como el SARS y el MERS. Y ¿qué hicieron los investigadores? Pues infectaron en un laboratorio in vitro células de riñón de monos verdes africanos, que son estos que se usan para este tipo de estudios, y emplearon diferentes medicamentos y ahí midieron la replicación viral. ¿Y de qué se dieron cuenta? De que la cloroquina inhibía la replicación viral. Y a la vez no se observó citotoxicidad, lo cual hacía de este medicamento un candidato ideal para iniciar estos tratamientos o al menos para iniciar estudios para ver si servía o no en estos pacientes. Pero ¿qué fue lo que pasó? Posterior a esta publicación del 4 de febrero, el 17 de febrero, se anunció que se iba a incluir la cloroquina en las guías de tratamiento de China. Esto fue después de un estudio in vitro, a final de cuentas, porque no había estudios publicados en humanos en ese momento. Entonces aquí tenemos una primer pieza de la evidencia que en realidad partió de un estudio in vitro. Se incluyó un medicamento en las guías de práctica clínica de esta enfermedad a partir de un estudio que estaba hecho in vitro. Si avanzamos un poquito, a marzo 6 apareció publicado un primer ensayo clínico en una revista china. Este ensayo clínico incluía únicamente 30 pacientes con COVID moderado. Se aleatorizaron en dos grupos, uno para recibir hidroxicloroquina y el otro era el grupo control. Y a final de cuentas en él no se encontraron diferencias entre estos dos grupos. No se encontraron diferencias en la negativización del virus, ni en la duración de la fiebre, ni en las complicaciones, y los 30 pacientes sobrevivieron. Este ensayo clínico no recibió gran publicidad realmente, pero a final de cuentas fue otra pieza que había salido en ese momento, un ensayo clínico aleatorio que estaba bien hecho, pero que al tener una muestra tan pequeña tampoco nos daba certeza del verdadero efecto de la hidroxicloroquina. Después de este ensayo clínico, el 20 de marzo del 2020, se publicó un estudio en una revista que es esta. Este es un estudio que probablemente fue de las que el que sembró más el entusiasmo por este medicamento y concluía que a pesar de ser una muestra pequeña, se demostraba que la hidroxicloroquina se asociaba significativamente a una reducción o desaparición de los síntomas del COVID en pacientes, así concluían, y que ese efecto se veía reforzado con la citromicina. Y esta gráfica le dio la vuelta al mundo. Aquí lo único que se muestra es el resultado de la prueba por PCR. Eso es todo, no muestra nada más. Solo habla del resultado de la PCR en estos poquitos pacientes. ¿Cuáles fueron los problemas con este estudio? En realidad, no eran 20 los pacientes que habían recibido cloroquina. No eran estos 14 más estos 6. Eran en realidad 26 pacientes. Sin embargo, del grupo de la hidroxicloroquina,
excluyeron a 6 pacientes, algunos por tener enfermedad crítica, es decir, porque se pusieron mal, otros por no tolerar el medicamento, uno de ellos de hecho murió. Entonces excluyeron a pacientes que les fue mal del grupo que tenía la hidroxicloroquina. Aparte de eso, en este estudio no se reportaban ni complicaciones, ni desenlaces clínicos, ni días de síntomas, ni el riesgo de hospitalización o de terapia intensiva, ningún desenlace verdaderamente importante para los pacientes. Aparte, la carga viral entre los dos grupos era diferente y no nada más eso. En el protocolo que estaba hecho previamente había diferencias con la publicación final. Originalmente se había planteado como un estudio de serie de casos y luego decidieron agregar controles incluso de otro hospital, no de donde estaban los que estaban recibiendo la hidroxicloroquina. Y aparte de eso, se suponía que iban a medir el virus o iban a hacer pruebas los días 1, 4, 7 y 14. Y resulta que en la publicación únicamente reportaban el día 6. Entonces, ¿por qué era eso? Había muchas diferencias. Todas estas son limitantes de ese estudio que estaba muy pequeño, era un estudio observacional, pero que a final de cuentas fue una pieza más que se tuvo para la evidencia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó prácticamente después de este estudio? Que apareció un tweet de un famoso, o tal vez un infame, mejor dicho, que imploraba por la aprobación y el uso de la hidroxicloroquina y de la acitromicina. Con esta publicación, entonces, tenemos una nueva pieza de evidencia. Ahora resulta que los tweets de los famosos también son evidencias que tenemos que tomar en cuenta para decidir si tratamos así o asá a nuestros pacientes. ¿Qué tanta influencia puede tener un post así? Bueno, no había pasado ni una semana cuando empezaron a salir noticias sobre las intoxicaciones por cloroquina. El siguiente mes, después de que pasó todo esto, hicimos una revisión acá de qué decían las guías de práctica clínica respecto a la hidroxicloroquina y la cloroquina, y vean cómo en ese momento la mitad de las guías recomendaban la hidroxicloroquina o la cloroquina en los pacientes moderados o graves. Un par de ellas no lo recomendaban y el resto decía que se usara este medicamento o estos medicamentos únicamente en el contexto de un ensayo clínico. Ahora, seguimos en el tiempo. En abril, el mismo mes, a finales de ese mes, se publicó en el JAMA un ensayo clínico que fue suspendido en Brasil por haber tenido demasiados efectos secundarios. Era un ensayo clínico que evaluaba 2 dosis de hidroxicloroquina y que fue criticado porque estaban dando dosis demasiado altas. Pero a final de cuentas tampoco estaban demostrando ningún beneficio. Entonces, aquí tenemos otro ensayo clínico que estaba hablando del cierto riesgo de la cloroquina, o de la hidroxicloroquina. Y al mismo tiempo, prácticamente en el New England Journal of Medicine se publicó un estudio observacional de más de 1,000 pacientes que tampoco demostraba ningún beneficio de parte de la hidroxicloroquina con o sin acitromicina. Continuamos. Para mayo 14 salió otro ensayo clínico bien hecho en el BMJ que tampoco demostraba ningún beneficio y otro estudio observacional en esa misma revista que tampoco decía beneficio. Y en mayo 18 la OMS, actualizó su guía de práctica clínica. Y en esta guía vean cómo dice que no recomendaban, o más bien recomendaban que no se administraran estos medicamentos a menos que fuera dentro del contexto de un ensayo clínico. Y esto a veces se interpreta como que no se está prohibiendo. Entonces uno puede pensar, bueno, es que si se puede usar en un ensayo clínico, ¿por qué no lo voy a usar en mi consulta? Entonces a veces, aunque aquí están diciendo que no se use, al poner esa última parte de que pudiera usarse en un ensayo clínico, parece que fuera una luz verde para que todo el mundo lo empiece a recetar. Ahora, cuando esto sale, prácticamente por llevar la contra, él dice que lo está tomando. Aunque la OMS no la recomendó, pues él dice que la está tomando. Continuamos en el tiempo y llegamos un día, el 22 de mayo, en el cual se publicó otro estudio observacional que también provocó un escándalo. Este estudio observacional analizaba más de 90,000 pacientes y que después de ajustar por gravedad, comorbilidades y por edad, se notó un aumento en la mortalidad con el uso de la hidroxicloroquina y de la cloroquina,
con o sin acitromicina. Entonces eso hizo un escándalo. Un día después de la publicación de ese estudio, a mí me llamó mucho la atención que a pesar de ese estudio y a pesar de los previos que ya decían que este medicamento no funcionaba, me encontré estas noticias. Esta noticia decía que se habían comprado varios miles de dosis de hidroxicloroquina aquí en México y se había autorizado su uso por parte de COFEPRIS. Y la nota decía que los ensayos clínicos realizados hasta ese momento habían demostrado un beneficio cuando se usaba en etapas tempranas. Esa declaración podía sonar lógica, pero no era correcta porque en realidad eso no había ensayos clínicos publicados que demostraran eso en ese momento. Y si la declaración hubiera sido cierta, eso querría decir que no habría transparencia y que habría ensayos clínicos ocultos y que no se habían comunicado esos resultados. Pero esa no era la realidad. Vean cómo entre abril y mayo prácticamente todos los estudios que salieron entre ensayos clínicos y estudios observacionales decían que no servía la hidroxicloroquina, ¿no? Que no daba beneficio, y uno que otro decía que también pudiera haber algún riesgo. Entonces todo apuntaba en ese momento a que no servía. Cuando salió el estudio, ese publicado que les mostré ahorita de miles de pacientes en el Lancet, la OMS detiene el brazo de la hidroxicloroquina en el ensayo clínico Solidarity, que es un ensayo clínico masivo que involucra más de 30 países. Y lo estaban deteniendo por esos estudios que estaban saliendo que decían que no servía y también por ese estudio que decía que pudiera aumentar la mortalidad. Y bueno, decía el doctor Tebros de la OMS que iban a suspender ese brazo de ese ensayo clínico hasta que se completara una revisión de seguridad. Entonces, cuando este estudio y esta declaración y se suspende el brazo del Solidarity sale a la luz, este hombre dice que ahora ya no lo está tomando. Y prácticamente al mismo tiempo empiezan a salir las noticias que Francia, Italia, Bélgica iban a suspender el uso de este medicamento. Y el doctor Fauci, en uno de los primeros momentos que verdaderamente le dio la contra a este hombre, dijo que este medicamento no funcionaba. Pero ahí no acabó el cuento porque poquito tiempo después se hizo un escándalo. Resulta que ese estudio de Lancet se había hecho con una base de datos de una compañía que se llamaba Surgisphere. Y esta compañía, o más bien esta base de datos, tenía información falsa. Entonces, por cierto, esta misma compañía sembró con datos falsos una duda acerca de la toxicidad de la hidroxicloroquina. Y a la vez, prácticamente al mismo tiempo, sembró entusiasmo porque ahí con estos mismos datos que resultaron ser falsos después, se publicó en un servidor preprint y que desde entonces ya desapareció, un estudio que hablaba bien de la ivermectina y que decía que la ivermectina funcionaba. Y al final de cuentas es la misma base de datos que era falsa. Entonces, cuando esto sale a la luz, se hizo un escándalo y se retractan los artículos que estaban basados en esta base de datos, este de Lancet y el otro del New England Journal of Medicine, que había usado la misma base de datos. Entonces, cuando este escándalo sale a la luz, los defensores de la hidroxicloroquina lo toman como evidencia de que no hay evidencia de que la hidroxicloroquina daña. Entonces dicen que es una conspiración, que quieren evitar el uso de la hidroxicloroquina, todas las grandes compañías, etcétera, etcétera. Y bueno, y siguen saliendo tweets de famosos donde dicen que es una maravilla y aquí sale presumiendo su cajita y que gracias a ella se curó supuestamente. Y otra manera de defender la hidroxicloroquina en esos momentos era que decían que los ensayos clínicos que se estaban publicando tenían pacientes en los cuales se daba este medicamento demasiado tarde o que solo se le estaba dando a pacientes que estaban complicados. Pero no fue así. Siguieron saliendo ensayos clínicos aleatorios bien hechos, de uso temprano, de uso en pacientes leves y moderados, de uso profiláctico preventivo, y en ninguno se demostró ningún beneficio. Ahora, hasta ahorita les he estado mostrando estudios individuales. Entonces, al inicio yo les dije que deberíamos de tener revisiones sistemáticas como para ver toda la totalidad de estos estudios. Y bueno, también se fueron publicando revisiones que concluían lo mismo, que la hidroxicloroquina no ayuda a los pacientes con COVID. Entonces, aquí tenemos una nueva pieza de evidencia que deberíamos de estar considerando, las revisiones sistemáticas. Ahí llegamos a otro problema. Se supone que deberíamos de ver las revisiones sistemáticas, pero únicamente de hidroxicloroquina
hay más de 170 revisiones ya publicadas. 170 revisiones únicamente de hidroxicloroquina para COVID. De hecho, en general de COVID, hay más de 1,500 revisiones sistemáticas o supuestamente sistemáticas publicadas o indexadas en PubMed. Escuchen ese número, 1,500 revisiones sistemáticas. De hecho, ante esta situación nosotros hicimos un análisis para identificar cuántas revisiones sistemáticas había y cuántos estudios primarios había para responder una misma pregunta. Hicimos una pregunta, muy específica en pediatría, que eran los hallazgos radiológicos de los niños con COVID, y buscamos cuántos estudios primarios había describiendo niños, pacientes con estos hallazgos, y cuántas revisiones sistemáticas había publicadas tratando de englobar todos estos estudios que se iban saliendo publicados. Y resulta que nos sorprendimos al ver que había más revisiones sistemáticas que estudios publicados, que estudios primarios. Había 25 revisiones sistemáticas y únicamente 17 estudios primarios. Y de esas 25, únicamente 6 habían publicado o registrado su protocolo previamente. Eso hubiera evitado la duplicación innecesaria de estas revisiones. Y ninguna de las 25 revisiones incluía los 17 estudios primarios que nosotros encontramos. Entonces, este análisis refleja un desperdicio en investigación al estar haciendo revisiones duplicadas que no aportan nada nuevo. Entonces, hay muchísimas revisiones que dicen ser sistemáticas y que en realidad pueden no ser sistemáticas, como estas dos. Si tú les escarbas, tú puedes encontrar revisiones publicadas a favor de lo que tú crees. La de la izquierda, por ejemplo, estas dos abogan por el uso de la hidroxicloroquina. La de la izquierda incluye como base de estudio opiniones públicas. Yo nunca me había encontrado una revisión sistemática o supuestamente sistemática que incluyera opiniones. Y la de la derecha es de hecho del mismo autor del primer estudio observacional, aquel de 20 y tantos pacientes que dijimos que sembró el entusiasmo. Esta revisión es de él y hace un metaanálisis con los estudios que él quiere. La inmensa mayoría no se habían publicado y supuestamente ahí estaba demostrando su beneficio. Y así hay muchas revisiones así tendenciosas como esta otra. En este otro hacen un montón de metaanálisis distintos y realmente tendenciosos, tratando de probar a la fuerza que la hidroxicloroquina sí sirve cuando se da temprano o en etapas tempranas. Es un análisis pero tan tendencioso que tuvieron que crear su propia página propia, perdón por la repetición, una página propia para mostrar este metaanálisis, porque ninguna revista seguramente se los hubiera aceptado, porque no hacen un análisis de los estudios y no hacen búsqueda y no explican los métodos. Ni siquiera tiene el nombre de los autores. Yo creo, no quieren dar la cara de este análisis, o no sé por qué no dan la cara a los autores. Y algo muy interesante, si lo quieren ver así, que yo me encontré en noviembre, cuando me encontré esta página, hasta abajo de donde estaban todos estos análisis había una cajita de texto donde tú podías mandarme comentarios. Y resulta que te pedían que les enviaras en esos comentarios ejemplos de personas famosas o organizaciones que estuvieran en contra de la hidroxicloroquina. O sea, estaban tratando de buscar a gente con la cual pelear, o no sé por qué estaban pidiendo eso. Esta leyenda ya ahorita ya la quitaron, ya no existe, pero si ya ven que todo queda grabado en el archivo del internet. Ustedes pueden ir a Web Archive y ahí pueden encontrar esa leyenda de las versiones previas de esa página. Entonces resulta que estamos considerando como evidencia metaanálisis de los estudios que te convienen únicamente, sin hacer revisiones sistemáticas verdaderas. Ahora, si los estudios no están de acuerdo con lo que crees, pues hay que levantar la voz, o se podría levantar la voz y se pueden hacer protestas o manifestaciones si los estudios no están de acuerdo con lo que tú ya crees. O peor aún, si no existen estudios, con más razón, si no existen estudios, hay que levantar más la voz. Hay que hacer protestas y manifestaciones y contar las anécdotas vividas, porque está claro que sí sirve esto, aunque no haya estudios. Entonces, aquí tenemos otra pieza de la evidencia. Discursos, protestas, manifestaciones se están tomando como evidencia para recomendar tratamientos. Digo, si hay tanta gente manifestándose y gritando, entonces quiere decir que sí sirve. ¿A poco no? No puede ser que tanta gente esté equivocada. Y luego, con esto,
también hay discursos o pláticas o conferencias describiendo la excelente evolución que han tenido pacientes con el tratamiento que ustedes quieran. Y resulta que en algunos casos quienes hablan pueden ser elocuentes, persuasivos, y resulta que también son personas que creen que los problemas de salud están causados por tener relaciones sexuales con demonios y con brujas en tus sueños. Y también que se está usando ADN extraterrestre en algunos tratamientos médicos. Y bueno, aparte, YouTube da una plataforma para que cualquiera pueda compartir sus experiencias, sus vivencias y sus supuestas evidencias, como la de esta doctora que está a la izquierda o como la del charlatán que está de naranja y a la derecha. Entonces, así como esos, hay múltiples videos en YouTube y hay videos elocuentes, razonables, lógicos, incluso de médicos. Algunos educan, algunos confunden, algunos malinforman y al final de cuentas es otra pieza de evidencia que se está considerando durante esta pandemia. Y bueno, los videos de YouTube también se diseminan por otro canal, por WhatsApp. Y junto con YouTube, WhatsApp nos brinda otros dos tipos de evidencia. El primero son cadenas reenviadas, donde se incluyen enlaces a sitios científicos. A veces sí son sitios científicos, pero cuando los verificas uno por uno, ves que no tienen ni un solo estudio clínico que demuestre el beneficio sobre el tratamiento. Se incluyen patentes, se incluyen estudios in vitro que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo ahorita. Pero esto se está tomando como evidencia porque son estudios científicos, aunque no esté demostrando absolutamente nada sobre ese tratamiento. Y aparte de esto, también se está compartiendo algo que tiene mayor peso que cualquier estudio científico, que son experiencias personales. La experiencia personal siempre va a tener más voz, más peso que cualquier dato estadístico y cualquier estudio científico. Entonces aquí tenemos otras dos piezas más. Repasando, todo esto es lo que se está considerando como evidencia este año. Si lo juntamos todo, vamos a terminar con un nuevo diagrama y a final de cuentas esta es la nueva pirámide de la evidencia que hemos estado teniendo durante esta pandemia, donde no tenemos ni idea hacia dónde está la certeza de la evidencia, hacia dónde están los sesgos o qué certeza o qué confianza te pudieran dar los diferentes tipos de estudios. Ahora sí, ya hablando en serio y tratando de dejar a un lado el sarcasmo, quiero resaltar dos ejemplos de cómo hacer las cosas bien. El primer ejemplo es sobre cómo generar evidencia de buena calidad, haciendo ensayos clínicos grandes, pragmáticos, con protocolos escritos en pocos días, involucrando múltiples centros, reclutando miles de pacientes, como lo son el Recovery y el Solidarity. El Recovery de los británicos, de los ingleses, y el Solidarity de la OMS. Gracias a estos estudios ya hemos aprendido que la dexametasona sí sirve en los pacientes que requieren oxígeno. Y ya hemos aprendido las cosas que no funcionan, como no funciona el lopinavir, ritonavir, no funciona la hidroxicloroquina, cloroquina y no funciona la citromicina. Entonces, así es como se deberían de hacer las cosas. Y ahora, es demasiada la publicación, entonces también necesitamos sintetizar todo lo que se está publicando. Entonces, este es el segundo ejemplo que les quería mostrar. Cómo facilitar la síntesis de la evidencia. Y aquí está la plataforma LOVE de la Fundación Epistemónicos. LOVE es el acrónimo para Living Overview of the Evidence, una revisión panorámica de toda la evidencia, y el living de vivo quiere decir que se está actualizando continuamente y efectivamente es una base de datos que cataloga todo lo que se está publicando tanto en registros prospectivos como en revistas médicas y te lo organiza hasta por preguntas clínicas, por tratamiento, por diagnóstico, por pronóstico y ayuda así a sintetizar la evidencia por si tienes que hacer una recomendación o tratar un paciente. ¿En qué va lo de la hidroxicloroquina? Bueno, a finales del 2020 este hombre terminó en un juicio. No sé en qué vaya ese juicio, pero ya lo estaban citando por haber defendido demasiado y haber promocionado un medicamento sin evidencia verdadera. Ahora, ¿en qué punto estamos ahorita? Desgraciadamente, desafortunadamente, hay tratamientos que prometen, sí, pero aún no tenemos pruebas de alta calidad de tratamientos que verdaderamente pudieran servir como preventivos, aparte de las vacunas,
o que pudieran detener la aparición de síntomas en un paciente que está asintomático, o que pudiera evitar la progresión de un paciente que está leve para que no llegue a ser grave o crítico. Son muy poca la certeza que tenemos sobre ciertos medicamentos, pero hay algunos prometedores. Yo quisiera compartirles estas dos páginas. La de la izquierda es Salud con Lupa, es una página de periodismo general, pero que unieron esfuerzos con epistemónicos y tienen una página donde están catalogando todos los medicamentos que se están utilizando, o más bien tanto utilizando como estudiando, y te los catalogan en diferentes categorías, desde que no se deben de usar porque la ciencia no lo avala, como el dióxido de cloro, listos para ser abandonados, como la hidroxicloroquina, o listo para su uso, como la dexametasona o los corticoides en pacientes que ya necesitan oxígeno. Y la de la derecha es la revisión viva o continuamente actualizada de la Organización Panamericana de la Salud. Aquí también periódicamente ellos están tardando alrededor de 2-3 semanas en cada actualización, pero también se está viendo, ahí ustedes pueden revisar cómo van los estudios para tratar de informar mejor la práctica. Ahora, es natural el desespero, la frustración que hemos tenido todos durante este último año, y es natural reclamar, bueno, entonces, ¿qué les damos? Es mejor intentarlo. Ok, sí, pero hay que ser prudentes, debemos ser prudentes. ¿Por qué? Porque primero, no podemos olvidar que los efectos secundarios no los podemos predecir y los medicamentos pueden hacer daño. No podemos olvidar la historia natural de la enfermedad. Tampoco podemos olvidar el efecto placebo. Y ahora, si estamos usando tratamientos que no funcionan, aparte de los eventos adversos, pudiéramos estar haciendo gastar nuestros sistemas de salud, nuestros hospitales. Estamos gastando todo el dinero, el poco dinero que se tiene para muchos recursos que sí pudieran servir. O, hablando de ciertos medicamentos, pudiera haber desabastecimiento de los medicamentos para enfermedades para los que sí sirven. Como con la cloroquina pasó, que pacientes con lupus o pacientes con otras enfermedades no estaban encontrando cloroquina porque se había acabado, porque todo el mundo lo estaba comprando para usarse para COVID. Entonces tenemos que tener prudencia. Segundo, tenemos que tener humildad. Si la pandemia nos obligó a intentar tratamientos no probados y poco a poco van saliendo estudios que nos dicen que no sirven, hay que tener la humildad y hay que desaprender. Hay que aceptar que las cosas no son así y que tal vez lo que estuvimos viendo era la historia natural de la enfermedad o el efecto placebo. Tercero, también tenemos que considerar que diferentes diseños de estudios, diferentes diseños de investigación te brinda diferente certeza. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tienes una certeza alta, estudios de alta calidad, es posible que salga otro estudio nuevo y no van a cambiar tus conclusiones. En cambio, cuando generalizas recomendaciones de estudios sobre tratamientos que vienen de estudios de muy baja calidad, muy baja certeza, es más probable que al cabo del tiempo esos tratamientos terminen siendo inútiles o al revés, que terminen siendo nocivos para nuestros pacientes. Entonces quisiera terminar con una propuesta. Tal vez lo que necesitamos es algo como el etiquetado frontal que se está usando para los alimentos. Tal vez lo que necesitamos es un etiquetado frontal para los medicamentos, donde diga ausencia de ciencia o exceso de anécdotas o contiene charlatanería. Y esto pudiera etiquetarse para cualquier tratamiento ofrecido para COVID o, ¿por qué no?, para cualquier enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez Bagiola. A continuación comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas de nuestros escuchas, tanto de Facebook como de plataforma Zoom. Entonces, una de ellas nos dice, ¿qué recomendación emitiría usted como médico hacia nuestro público no clínico con respecto a evaluar la información que se difunde hoy en día relacionada con COVID? No clínico, estoy entendiendo pacientes o estoy entendiendo usuarios de los sistemas. Entiendo que es el público en general. El público en general. Va a sonar como cantaleta como lo que se ha oído desde el inicio de esto, que es que entren a
fuentes confiables. Y todos pudieran llegar a cuestionar en tal o cual momento algunas fuentes, es cierto, pero si entras a varias fuentes confiables, tú puedes corroborar si estamos en el mismo canal o no. Cuando es algo que no sirve, cuando es algo que no es cierto, en todas las fuentes confiables se empieza a refutar. Ahora, la recomendación más grande, yo creo, sería que todo lo que se reciba por WhatsApp relacionado a COVID, lo borren. En vez de checar WhatsApp para informarse, métanse, escojan sus fuentes confiables, traten de ir a fuentes confiables para tenerlo y mejor infórmense ahí y no estén recibiendo, o sea, todos esos videos de YouTube, todas esas cadenas de WhatsApp que se mandan por WhatsApp, hay que borrarlas. De hecho, yo estoy seguro que les ha pasado identificar a declaraciones de doctores que tal vez ustedes mismos conocen y que en realidad nunca dijeron esas declaraciones y alguien les puso su nombre y así se están rolando en WhatsApp. Eso no se vale. Entonces, borren todo lo que les está llegando en WhatsApp, por favor. Muy bien. Bueno, otra de nuestras preguntas es muy interesante. Nos dice, ¿de qué manera puede competir el médico con medicina basada en la evidencia contra las opiniones del público? Yo creo que no se trata de competir, se trata de informar. A final de cuentas es cierto, las anécdotas, lo vivido cuenta mucho, pero a medida que vayamos entendiendo y vayamos explicando el por qué algo es evidencia o algo no, creo que pudiéramos llegar a estar en el mismo canal. Y eso es un esfuerzo que necesitamos todos como profesionales de la salud, porque nosotros también tenemos que enseñar qué sí y qué no, qué vale la pena leer y qué no. Y eso es un esfuerzo que tenemos. Y ahorita con la sobresaturación que podemos tener como médicos, a veces es difícil tomarnos ese tiempo, pero siempre va a valer la pena. Y justo su respuesta va muy relacionada con otra de nuestras preguntas que nos dice, ¿qué considera que tenemos que hacer como comunidad médica para contrarrestar esa información de las redes sociales? Contrarrestarlas. No participamos en redes sociales. Entonces, si estamos enojados porque en Facebook, en Twitter o en WhatsApp o donde quieran están poniendo o se está haciendo viral información falsa, pues hay que poner de nuestra parte para contrarrestarla y decir que eso es falso. Hay que compartir información que es verdadera, que tiene ciencia para contrarrestar todo eso que se está compartiendo, porque a final de cuentas, y eso está estudiado ya desde hace años, las mentiras es más fácil que se viralicen que las verdades. Entonces necesitamos hacer mucho trabajo para poder contrarrestarlo. Pero si no participamos tratando de hacerlo, pues peor va a estar el asunto. Efectivamente, necesitamos darnos el tiempo para contestar esos tweets o esas publicaciones que son falsas y solamente uniendo fuerzas podríamos tener mejores resultados. Y por último, hay una pregunta que nos dice, acorde a su experiencia, ¿cuánto tiempo más seguiremos en incertidumbre frente al COVID-19? No, no puedo responder eso. ¿Qué más quisiera? Todos los días me lo preguntan mis pacientes, mis familiares. Ustedes mismos lean ahorita, lean las predicciones que se hicieron en marzo y en mayo del año pasado. Lean las optimistas, lean las pesimistas y ahorita estamos en las predicciones más pesimistas que se hicieron en ese momento. Con las variantes nuevas que están saliendo, el fin no está cerca, eso debe quedar claro. La vacunación nos va a ayudar siempre y cuando la vacuna empiece a llegar a más gente, siempre y cuando las variantes no resten eficacia a las vacunas. Entonces, si me preguntan que si ya estamos cerca del final, pues ahí sí casi les puedo asegurar que no. Pero no sé qué tanto falte. Muy bien, doctor. Nos están escribiendo justamente una.
Nos dice, ¿es factible que los hospitales coadyuven a evitar el que los médicos que utilizan sus instalaciones utilicen tratamiento de evidencia no fidedigna o no concluyente? Sí debería de ser posible y eso, bueno, a final de cuentas, el regular se escucha medio feo porque sienten que a fuerzas quieren que hagas una cosa como tal. Para eso existen las guías de práctica clínica, para tratar de optimizar el cuidado o la práctica clínica, tratar de tal vez de uniformar un poco, y lo único que pudiera variar sería por la individualidad del paciente, no por la variabilidad no justificada por evidencias. Entonces, cuando tienes protocolos en ese sentido, bien implementados, sí se podría lograr disminuir el uso de ciertos medicamentos. Hay hospitales que pudieran tener incluso sanciones, y esto como que va más de la mano del sistema público, porque ahí sí como que controlan mal los medicamentos que se dan, a diferencia de los hospitales privados, donde cada médico tiene su voz y su libertad para recetar lo que sea. Pero en todos los hospitales se debería de poder poner pautas de que si tú eres médico credencializado de mi hospital privado, yo ya sé, en base a mi comité científico o en base a todo esto, que este medicamento no se debe de usar y no te voy a aceptar que en este hospital se use y punto. Muy bien, doctor. Bueno, cabe mencionarle que hay varios comentarios donde lo felicitan a usted por su trayectoria, por darse el tiempo de estar en esta ponencia y, ante todo, por la información que nos comparte. Entonces, gracias. Con esto concluimos. Nuevamente agradecemos a todos nuestros escuchas por su interés, por su permanencia en este webinar, y a usted, doctor Pérez Gagiola, por su invaluable tiempo. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Hasta luego.